Hola, buen día para todos. Con este video cerraremos la serie de comparación cristianismo versus Islam, Jesús versus Mahoma, discípulos versus la Sahaba de Mahoma. Hoy vamos a hacer un contraste entre lo que se heredó de los sitios donde se aplicó el cristianismo, cuál fue el legado en esos países que dejó el cristianismo, versus el legado que ha dejado la aplicación del Corán en medio del mundo musulmán. Empezamos diciendo que los sitios donde se aplicó el cristianismo, los sitios donde existe una fuerte base cristiana, son los lugares donde actualmente se reciben grande cantidad de migrantes, especialmente musulmanes. La mayoría de musulmanes quiere emigrar hacia países europeos, países que tuvieron un origen cristiano. Por el contrario, en los países donde se aplica el Islam, tal como lo dice la Sharia y la Sunna de Mahoma, la gente quiere huir de esos sitios. Si se practica el cristianismo como Jesús lo dice, el sitio se convierte en un paraíso donde la gente quiere emigrar porque existen leyes, porque existen normas, porque se respeta la vida de los demás. Si se aplica el Islam tal como Mahoma lo enseñó, tal como sus seguidores lo hicieron, la gente se quiere huir de esos sitios porque el sitio se convierte en un completo infierno. Cuando los cristianos fundaron escuelas, ellos enseñaron a leer y escribir no solo a los niños cristianos, también les enseñaron a aquellos que no eran cristianos. Y de hecho actualmente existen escuelas que fueron fundadas por cristianos y se les enseña a los cristianos y a musulmanes. Sucede, por ejemplo, en Etiopía, un país donde los cristianos fundaron una escuela y los musulmanes siguen enviando a sus hijos a esas escuelas. Por el contrario, las madrazas, que son el sitio donde supuestamente se enseña sobre el Islam, son sitios donde se adoctrinan a los niños desde muy temprana edad hacia la intolerancia y el terror. Y se hace de una manera muy poco ortodoxa, una manera bastante violenta, perdón, donde incluso niños son violados en esos sitios, donde son golpeados y maltratados de todas las formas habidas y por haber. No existen registros de atentados suicidas por el nombre de Jesús. Ningún cristiano mata gritando el nombre de Jesús en medio de sus combates. Por el contrario, existen cientos y cientos de atentados suicidas en el nombre de Alá. Desde que cayeron las Torres Gemelas, el atentado realizado por musulmanes, han sucedido más de 7.797 atentados terroristas. Solo entre junio 28 a julio 4 existieron más de 39 ataques terroristas, donde 132 personas fueron asesinadas, 112 fueron heridas, donde hubieron dos explosiones de personas que se suicidaron o cocinaron explosiones suicidas. Y eso sucedió en 7 países. Note que estamos dando información de religionofpeace.com, el sitio que reporta los atentados terroristas año a año ejecutados por el Islam. Los cristianos crean organizaciones que son benéficas de manera internacional. Por ejemplo, tenemos una organización a la que yo pertenezco, en la que soy voluntaria, que se llama Open Doors o Puertas Abiertas, donde se presta ayuda a cristianos desplazados, pero también se presta ayuda en sitios de violencia, en sitios de desplazamientos forzados. Y no solo se presta ayuda a cristianos, donde se envía ayuda médica y de todo tipo. Y no es la única organización cristiana que existe. Cuando sucedieron y suceden problemas civiles, guerras, pero también suceden fenómenos naturales como terremotos y maremotos, muchas organizaciones cristianas envían ayuda a esos sitios, incluso si el país no es cristiano. Tenemos en contraposición el Islam, donde crea organizaciones terroristas internacionales. De hecho, la lista de los países, perdón, de las organizaciones terroristas que existen en el mundo, en el top 20, todas son musulmanes, todas son islámicas. No aparecen otro tipo de grupos terroristas distintos del Islam. Los cristianos tienen líderes que ayudan en caso de desastres y ayudan muchas veces a musulmanes. Hace poco hubo, el año pasado, un problema de un río que inundó en Libia y los cristianos enviaron ayuda para las personas que perdieron todo en ese sitio. En el caso de las organizaciones musulmanas, todas buscan ayudar a los musulmanes. No existen organizaciones que busquen ayudar a los no musulmanes. Es decir, si existe ayuda entre musulmanes, tú ayudas a tu hermano en fe, mas no existe una organización grande de musulmanes buscando ayudar a los que no son su religión. En muchos casos, las organizaciones cristianas envían trabajadores humanitarios y muchos cristianos van voluntariamente a sitios que ya les comentaba de guerra o sitios de fenómenos naturales marcados. En el caso de los musulmanes es marcado el hecho de que, por ejemplo, en el caso de la guerra en Gaza, muchos dicen que Israel asesina a líderes
de trabajadores humanitarios, cuando realmente hay videos de Hamas disparándole a aquellos que trabajan en esos sitios. En los países de Occidente existe libertad religiosa. En los sitios musulmanes, como les presentaba en el primer video, los cristianos son perseguidos, son encarcelados, son torturados, son penalizados por la ley de la blasfemia. El, en el mundo moderno, en el mundo occidental, no existe la esclavitud porque fue abolido en el nombre de Cristo. Voluntariamente los cristianos dejaron la esclavitud. En el caso de los musulmanes, aún existe la esclavitud. Por ejemplo, Mauritania es un país de mayoría musulmana donde aún hay esclavitud. En aquellos países que no hay esclavitud fueron sometidos por literalmente Occidente para que pararan la esclavitud. Un ejemplo de eso es Arabia, que cerca de 1960 1950 aún existía esclavitud y fueron obligados a dejar esta práctica por las naciones de Occidente. Entre aquellos que se convierten al cristianismo en Occidente o en los países cristianos, ellos no se convierten en terroristas. No sucede esto. Algunos de los conversos europeos, nacidos de europeos, se han convertido en terroristas y han apoyado grupos terroristas, por ejemplo, como ISIS. Existe violencia diaria de los musulmanes en contra de los hindúes, en contra de los judíos, en contra de los budistas, en contra de otros grupos minoritarios musulmanes. No existe violencia de cristianos hacia cualquiera de estos grupos. Por lo menos no está reglamentada en la Biblia. Bajo el cristianismo se paró el sacrificio de los animales. Es decir, ya no, al no existir el templo en Jerusalén, ya no hay sacrificios para animales. En el caso del Islam, ellos tienen algo que se llama la comida halal y existe un escándalo grandísimo en Reino Unido por la manera como los animales son sacrificados, por la manera literalmente como son torturados. En el mundo occidental, el cristianismo trajo tecnología y medicina, a pesar de que los ateos digan. Las primeras universidades fueron fundadas por cristianos, las primeras carreras de estudio de ciencias fueron fundadas por cristianos, los primeros hospitales y orfanatos fueron fundados por cristianos. No existe tal cosa en el mundo musulmán. Lo que prima es la religión y adorar a Alá. Existe libertad para hacer interlocución en el mundo occidental. Hasta el cristianismo es criticado en el mundo occidental. Cristo, la Biblia, ha sido sometido a un escrutinio severo por parte de los eruditos. No existe tal cosa en el Islam. De hecho, hacer una pequeña censura en cómo se comportó Mahoma, aun cuando uno cita las fuentes islámicas, llámese Hadith, llámese Sira o Corán, es literalmente sentencia de muerte para muchas personas alrededor del mundo. Existe tolerancia hacia la disidencia religiosa en el mundo occidental y en el mundo cristiano. Es decir, tú puedes ser cristiano o no puedes serlo. No te van a matar por eso. En el caso del Islam, no. Si tú dejas tu religión, existe una ley que dice que tú debes ser muerto. Todas las religiones del mundo tienen permitido evangelizar en el medio del mundo occidental. Cuando vas a un mundo de mayoría musulmana, está prohibido ser cristiano, está prohibido repartir Biblias, está prohibido compartir tu fe. Existe libertad de conciencia en el mundo occidental y hay algo que se llama objeción de conciencia. Solo se puede hacer conversión hacia el Islam en el mundo musulmán. No hay conversos muertos al Islam. Los cristianos dejan el Islam y dejan el cristianismo y se pueden volver musulmanes. Su familia no va a salir espada en mano a matarlos. Aquellos que dejan el Islam y se convierten en cristianos pierden su cabeza, terminan presos, terminan desterrados. Finalmente, el cristianismo tiene en el Papa, en el caso de los católicos, a su cristiano más famoso, pero también existen muchos evangelistas, por ejemplo, protestantes, que son muy famosos entre los protestantes. Sin embargo, los musulmanes tienen una larga lista de famosos, pero no por lo bueno. Un ejemplo de ello es Osama Bin Laden. Yo creo que todos saben quién es él. Esa es la comparación entre qué sucede en un sitio donde se aplica el cristianismo versus qué sucede en un sitio donde se aplica el islam. En algunas tribus que viven en el Pacífico, en pequeñas islas, antes que llegara el cristianismo, ellos literalmente se consumían unos a otros. Existía canibalismo. Cuando muchos modernos europeos, personas medio ateas, llegan a estas islas porque son muy hermosas, porque son muy paradisíacas, la gente se sorprende que esta gente sea increíblemente cristiana, que viva un cristianismo completamente diferente al europeo. Y la respuesta es cuestionarse. ¿Por qué ustedes practican el cristianismo si está pasando de moda en Europa? Y los líderes políticos e incluso religiosos de la zona dicen, porque nosotros sabemos qué pasó, qué pasará si dejamos cristianismo. Tú estás parado diciéndome esto porque nosotros somos cristianos. Si tú hubieses venido unos 200 años atrás, te habíamos comido. Las personas saben qué significa cuando el cristianismo se entra, cuando el cristianismo se afianza en una cultura. Lentamente la cultura va cambiando, lentamente las guerras que existían van cambiando. Si realmente sigues a Cristo, cambiarás para bien, ayudarás a otros, tu corazón cambiará, estarás dispuesto a servir a otros. Si realmente sigues a Mahoma y Alá, terminarás siendo uno más de ISIS, uno más de Boko Haram, uno más de Al-Shabaab.
No hay comparación, nuevamente lo digo, entre ser cristiano, verdadero seguidor de Cristo, y un verdadero seguidor de un musulmán que sigue a Mahoma. Son polos opuestos, son caminos de vida completamente diferentes, que uno te llevará a servir a los otros y otro camino, el de Alá, te llevará a matar a aquel que no cree, aquel que no vive. Eso es lo que le querías compartir. Haré un video de cierre comparando las dos religiones. Si usted ha llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Por favor, compartan la información y comenten. Es una manera como nosotros podemos hacer que este canal crezca. Sé que mi voz es terrible, sé que a veces la información no se escucha claro, pero la idea de esto es que las personas que se sientan tentadas por el Islam mediten y piensen si lo que le están diciendo es verdad o no. Nos vemos en una próxima oportunidad.